Los primeros hospitales generales centrales fueron los de Guadalajara, Puebla, Morelia, San Luis Potosí, Hermosillo y Torreón. Para 1944, se había emprendido la construcción de 28 hospitales generales regionales en diferentes localidades de Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. Fueron muchos los hospitales rurales, ejidales, maternidades y estaciones de servicios médicos que se construyeron. Para reforzar la atención de los enfermos mentales que se brindaba en el Manicomio General de la Castañeda, se fundó el Hospital Granja para Enfermos Mentales de San Pedro del Monte, en las inmediaciones de León, Guanajuato, y se promovió la creación de pabellones psiquiátricos en los hospitales generales. Baste señalar que para 1946, al finalizar el sexenio de la presidencia del general Ávila Camacho y de la gestión de Vaz como secretario de Salubridad y Asistencia, todos ellos estaban o inaugurados o en estadios avanzados de construcción. La Red Nacional de Hospitales era ya una realidad. Las especialidades médicas. Las especialidades comienzan en México en el Hospital General, que sin ser un centro médico, su disposición en pabellones hacía que cada pabellón fuera una especie de pequeño hospital. Por ejemplo, los pabellones tenían 100 camas. Bueno, y había 12 o 15 pabellones, pues eran 12 o 15 pequeños hospitales. Las inician en México 3 grandes médicos: Aquilino Villanueva en urología, el maestro Ignacio Chávez en cardiología y don Abraham Ayala González en cirugía general. A partir de eso entonces se comienzan a hacer pabellones ya especializados con ojos, otorrino, niños, ortopedia, neurocirugía, más especializado. Pero ya los hospitales de especialidades modernos los conciben un grupo de médicos notables que cambió los destinos de la medicina en México del siglo XX, que fueron Gustavo Vaz, Ignacio Chávez, Salvador Subirán y Federico Gómez, que crearon la figura de Instituto Nacional de Salud como una institución médica y hospitalaria con personalidad jurídica y patrimonio propios, regidos por un patronato, cuyo director lo nombraba el patronato con un término de 5 o 4 años, o 5 años después. De manera que ese nombramiento podía ser transeccional y no estaba al arbitrio del nuevo secretario de salud que pudiera llegar. Así la historia empieza con el Hospital Infantil de México en 1943, el Instituto de Cardiología en 1944, el entonces Hospital de Referencia de la Nutrición en 1946, ahora después Instituto Nacional de Nutrición y luego ahora Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Si bien este hospital no se derivó de los planes de Vaz para dotar al país de un grupo de hospitales nacionales de especialidad, sí fue la punta de lanza para el proyecto. Para la década del 1930, los niños habían llegado a ser objeto de preocupación. La gran cantidad de muertes infantiles antes de los 4 años de edad era vista con horror. Por ello, no es de extrañar que los esfuerzos por atenderlos fueran ampliamente apoyados por las autoridades, y que Vaz no escatimara recursos y esfuerzos en impulsar la terminación del hospital y dotarlo de médicos especialistas de la mayor calidad. Al lado de su primer director, Federico Gómez Santos, se contaba un selecto grupo de profesionistas, entre ellos Alejandro Aguirre, Carlos Herrera, Jesús Lozoya, Felipe Cacho, Fernando López Clares, Rafael Soto Allende, Rigoberto Aguilar Pico, Jesús Álvarez de los Cobos, Jorge Muñoz Turnbull, Lázaro Benavides y jóvenes profesionistas que más tarde destacarían como Luis Torregrosa, Juan Luis Torroella, Joaquín Cravioto, quienes han sido pilares de la Escuela Mexicana de Pediatría. El Instituto Nacional de Cardiología, planeado por un grupo de especialistas encabezado por el doctor Ignacio Chávez, fue la siguiente pieza en el tablero. Inaugurado el 18 de abril de 1944, era todavía una institución pequeña. Contaba con solo 120 camas para hospitalización y un edificio que albergaba los laboratorios clínicos y la sección de aulas y bibliotecas. Contemplaba la formación de nuevos especialistas como una labor fundamental. Desde sus inicios, se preveía otro campo de acción primordial, que era la investigación.
Fue hasta 1948 que se pudieron inaugurar los primeros laboratorios, el de fisiología y farmacología experimentales, dedicados específicamente a dicha actividad. Cuando se funda el Instituto Nacional de Cardiología por Ignacio Chávez, hubo 3 principales funciones dentro del instituto. Una de ellas fue la atención especializada de las enfermedades relacionadas con el aparato cardiovascular. La segunda fue aquella que tenía que ver con la enseñanza a médicos especialistas, y una tercera que era la atención dentro del programa de investigación. Después, en 1952, se va a agregar una cuarta parte dentro de la estructura medular del instituto, que va a ser de acuerdo a la cirugía cardiovascular. Una tercera institución se une a las anteriores el 12 de octubre de 1946. Se trata del Hospital de Enfermedades de la Nutrición, desarrollado a partir de lo que fuera el pabellón 9 del Hospital General. Su primer director, don Salvador Subirán, había preservado e impulsado esta idea durante 5 años. Lo secundaron brillantemente desde el inicio Bernardo Sepúlveda, creador de la hepatología en nuestro país, Roberto Llamas, Rafael Rodríguez, José de Jesús Villalobos, Francisco Gómez Montt, José Báez Villaseñor, Luis Sánchez Medal. Estos 2 últimos, iniciadores de los cursos de hematología. Aprovechando el revuelo causado por la presencia y la altísima calidad del trabajo de estas 3 instituciones pioneras, desde la Secretaría de Salubridad y Asistencia, se continuó apoyando a otras que pudieran caminar en el mismo sentido. Se planeó un instituto de gastroenterología que encabezaría Abraham Ayala González, el cual quedó en proyecto y fue limitado a una readecuación del pabellón 24 del Hospital General. Se pensó también en un instituto de neurología que Manuel Velasco Suárez haría realidad hasta 1963. En agosto de 1946, inició sus actividades el Instituto de Cancerología, que tardó en concretarse como tal y cuyo primer director fue Enrique Barajas Vallejo. El propósito era configurar un núcleo de hospitales especializados para atender los problemas epidemiológicos más significativos y que permitieran avances en su diagnóstico y tratamiento. Las necesidades y conocimientos habían ido definiendo las especialidades. Las especialidades mismas definirían los institutos a crear. De esta manera, en la cúspide de la pirámide de las instituciones de atención médica, estarían dichos institutos ofreciendo atención e investigación prospectiva en un ámbito nacional.